Hemos estado abordando en estos primeros mensajes acerca de Hanukkah y las profecías apocalípticas sobre el fin de los tiempos. Ya trazamos una exposición bastante amplia con relación al libro de los Macabeos. Y viendo toda esta historia, podemos concluir desde ya que Hanukkah es de gran relevancia. Es muy importante esta festividad por cuanto marca la victoria de la verdad sobre la mentira, de la Torá sobre la apostasía, de la fe del pueblo hebreo sobre el paganismo, de Israel sobre los idólatras. Vemos que Hanukkah es conocida como la fiesta de las luces. Recuerden que la fiesta de las luces original es Sukkot, aunque también a Hanukkah se le conoce como la fiesta de las luces. Y hoy vamos a entender por qué. La luz es el símbolo de la Torá y de el Mesías resucitado, que está simbolizado por la menorá. Y ellos, como dice el libro de Macabeos, primer libro de Macabeos 4:50, dice: y ellos encendieron la menorá, llamándola la lámpara de Hanukkah, la lámpara de la dedicación, de la consagración, pues era nuestra luz de Adonai para iluminar el templo, en primera de Macabeos 4:50. Porque la misma, el mandamiento es lámpara, la Torá es luz. Eso lo registra el libro de Proverbios. Tu palabra, tu Torá, es lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Como dice el Salmo 119:5. Responden a la Torá y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo a esta palabra, jamás verán la luz. Isaías 8:20. Pues la Torá procederá de mí. Yo los calmaré con mi justificación, una luz para los pueblos. Isaías 51:4. Todos estos versos muestran que la Torá es luz. Porque se conoce Hanukkah como la fiesta de las luces. Uno, haciendo memoria de la Torá. Pero también sabemos que Yeshua es la luz. Yeshua es la luz del mundo. Otro aspecto importante en Hanukkah se refiere al hecho de que durante la purificación del templo, la menorá fue llena con aceite de oliva puro. Este aceite fue descubierto en el interior del santuario. Sin embargo, la cantidad de aceite de oliva era suficiente para apenas un día, pero de forma milagrosa, el aceite fue suficiente para mantener encendida la menorá durante 8 días de la fiesta, el tiempo suficiente para que se produjera un nuevo aceite puro, para que se elaborara ese aceite puro. Macabeos no narra sobre el milagro de la multiplicación del aceite. Este evento sobrenatural, ¿en dónde es que se encuentra? No sé si ya leyó usted el libro de los Macabeos. Esto no aparece por ninguna parte en el libro de los Macabeos, porque esto es un comentario rabínico, son notas rabínicas que hay en la literatura rabínica. Y es por eso que se opta en Hanukkah por utilizar esta menorá de 8 brazos más el central, el shemach, que es la lámpara central, justamente por este milagro que se narra repetidamente en cada festividad de Hanukkah. Este milagro de ese poco de aceite, un poquito de aceite de oliva
puro que se había encontrado, pero era solamente para un día, era la porción de un día. Sin embargo, al encender la menorá duró encendida 8 días, con ese poquito. Ese es el gran milagro de Hanukkah. Y es por este motivo que se utiliza esta Hanukkía, ¿no? Que es la Hanukkía de 8 brazos más el central. Esto fue algo muy importante. Recuerdan que la menorá en el templo había estado encendida durante 1700 años. Y es a través de Antíoco que se apaga esta menorá. Y luego que se retoma el templo, se consagra, se hace la dedicación, pues nuevamente es necesario encender la menorá. Eso habla de la muerte y de la resurrección de el Mashiach. Y la menorá encendida es un tipo de Yeshua, pero Yeshua en su resurrección. ¿Cuál es la razón de Hanukkah? Los rabinos enseñaron así: el día 25 de Kislev, el día 25 del 9º mes, comienzan los días de Hanukkah, así como se registra en el libro de los Macabeos, que dura 8 días, durante los cuales la lamentación por los muertos y el ayuno están prohibidos, porque cuando los griegos entraron en el templo, contaminaron todos los aceites, y cuando la dinastía de los Hasmonaim, de los Hasmoneos, prevaleció contra ellos y los derrotó, ellos, los macabeos, buscaron y encontraron solo una botella de aceite que poseía el sello del Cohen Agadol, el sello del sumo sacerdote, pero que contenía suficiente aceite para la iluminación por apenas un día. También allí ocurrió un milagro y la lámpara iluminó por 8 días. Estos días fueron señalados como una fiesta para la recitación de Halel, recitación de salmos y acción de gracias, como se registra en el tratado Shabbat 21b. Eso es un tratado del Talmud. También hay una narración del evento en un manuscrito conocido como Megilá Antiochus. Y este manuscrito data del año 200, ya después del Mashiach. Los hasmoneos entraron en el santuario, reconstruyeron sus puertas, cerraron sus brechas y purificaron el templo de los asesinatos y de las impurezas. Ellos miraron el aceite puro para encender la menorá y solo encontraron una bombona con el sello del Cohen Agadol. Eso era una porción para un día. Y como tenía el sello del Cohen Agadol, eso les indicó la certeza de la pureza del aceite. A pesar de que su cantidad parecía suficiente para la iluminación durante solo un día, duró 8 días, debido a la bendición de Elohim de los cielos que había establecido su nombre. Así los hasmoneos y todos los judíos instituyeron estos 8 días como tiempo de fiesta y alegría, como cualquier fiesta prescrita en la Torá, y se encienden luces para conmemorar las victorias que Elohim les había dado. Ahora ustedes saben de dónde es que se han hecho todas estas copias, porque esta fiesta de las luces ha sido reemplazada y ha sido copiada por el catolicismo para celebrar lo que ellos conocen como Navidad, que también utilizan todas estas luces. Pero la fiesta original era esta, la festividad de Hanukkah, donde se hace esto, se encienden luces para conmemorar la victoria de Elohim, pero entendiendo que Hanukkah, que es conocida como la fiesta de las luces, es en honor a la Torá, que fue destruida, pero luego fue recuperada, y también al Mashiach, que fue muerto y que fue resucitado.
La más famosa tradición de Hanukkah es el encendido de las velas. Se utiliza una menorá especial y esta menorá se llama Hanukkah, que tiene 9 puntas, 9 brazos. Existe una vela central destacada que se llama Shamash. Esta palabra Shamash significa siervo. Esa lámpara central, la que está en el centro de la Hanukkah, esa luz central que significa Shamash, siervo, ya sabemos a quién se refiere. Se refiere a el Mashiach. Y al lado del Shamash hay 4 puntas en la derecha y 4 en la izquierda. En la primera noche se enciende una vela en la punta de la derecha por medio del Shamash. O sea, lo primero que se enciende es el Shamash, la vela central. Y luego con esta vela se encienden en orden durante los días de la fiesta. Entonces, en la primera noche se enciende el Shamash. Y con el Shamash se enciende entonces la primera vela en la punta derecha. Usted se pone frente a la Hanukkah, o si no tiene la Hanukkah, puede poner las velas en algún recipiente, en una tabla, algo que usted pueda, ¿cómo hacer? ¿No? La menorá ahí por medio de las luces que se encienden ahí en Hanukkah. Si tiene la menorá o si tiene la Hanukkah, que es aquí en este caso, pues es lo mismo, ¿no? En la punta derecha se enciende la primera vela en la primera noche por medio del Shamash, que es otra vela, que es la vela central, y se enciende y vuelve y se pone en la posición central. En la segunda noche se enciende primero otra vez el Shamash y 2 velas del lado de la derecha son encendidas. Se comienza de derecha a izquierda, empezando por la vela más nueva, o sea, la que no había sido encendida. Entonces, primero esa y luego la que se había encendido la noche anterior. Lógicamente ya debe tener algún gasto por el tiempo que estuvo encendida en la primera noche. Cada noche hay el encendido de otra vela, siempre de derecha a izquierda, iniciándose con la vela más nueva. Siempre se inicia con la vela más nueva y luego las otras. En la octava noche, que es la última vela de la fiesta, será encendida en primer lugar, esta que nunca se ha encendido, de modo que la última será la primera y la primera será la última. Entonces quedan encendidas todas las velas. Cada encendido diario de las velas se destina al recuerdo de la duración milagrosa del aceite. No hay duda de que Yeshua participaba de la fiesta de Hanukkah, según la narración de Yohanan. En el capítulo 10 de Yohanan dice: y en Jerusalén, en la fiesta de Hanukkah, era el invierno y Yeshua caminaba en el Beit Hamikdash, en el pórtico de Shlomo. Salieron de allí los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos mantendrás en suspenso? Si tú eres el Mashiach, dilo abiertamente. Y Yeshua les dijo: ya les he dicho y ustedes no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas testifican de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Como ya les he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos Ejat, somos uno. Yohanan 10, 22 al 30. Hasta aquí, mis hermanos, ya hemos expuesto los principales aspectos de la fiesta de Hanukkah, así como su importancia en la vida de Yeshua, que también participó en la fiesta de Hanukkah, como leemos ahí en Juan capítulo 10. Y es muy bueno que usted pueda
leer el capítulo 10 completo, porque aquí hay mucha, pero mucha revelación que poco a poco usted la va a ir entendiendo en la medida que vamos avanzando en este estudio con respecto a esta festividad de Hanukkah. Hasta el verso 30, donde él dice, yo y mi padre somos Ejad. Ahora dice, una vez más los judeanos recogieron piedras para apedrearlo. Esta palabra judeanos que aparece en la Torá viviente, aparece en muchos pasajes, solo que las diferentes traducciones no tuvieron en cuenta y tradujeron como judíos. Y es por eso que hay muchas veces tanto antisemitismo, porque no está hablando de judíos, está hablando de los judeanos. ¿Y qué cosa es entonces los judeanos? Bueno, los judeanos son las élites corruptas. Eran los líderes corruptos que habían tomado el control del judaísmo. Y aquí dice una vez más, los judeanos recogieron piedras para apedrearlo. Recuerda que en la noche anterior estuvimos hablando con relación al altar del templo. Este altar había sido elaborado con piedras enteras, piedras sin tallar, pero fue profanado este altar. Cuando tomaron el control del templo, cuando los macabeos tomaron el control del templo, no sabían qué hacer. Ellos dijeron, bueno, lo mejor es no usarlo, pero vamos a dejar las piedras aquí en el monte para que cuando venga el profeta, pues él nos diga qué hacer. Mire lo tremendo que pasa aquí en Hanukkah. En el 10:31, una vez más los judeanos recogieron piedras para apedrearlo. ¿Qué creen ustedes que es esto? Es el cumplimiento a esta profecía que está en el libro de los Macabeos. Estas piedras que están recogiendo aquí los judeanos para apedrear al Mashiach no es cualquier piedra que encontraron ahí en el piso. Es este montón de piedras que había sido puesto a un lado por los macabeos. Cuando ellos dijeron, bueno, dejémoslas ahí. Cuando venga el profeta, él nos dirá qué hacer con ellas. ¿Para qué eran? Para apedrear al Mashiach. No solamente el enemigo está contra la Torá y contra toda la reglamentación que el Eterno nos ha dado a través de la Torá, también está contra el Mashiach. Y este altar de piedras que fue puesto a un lado, ahora los judeanos lo están usando para apedrear al Mashiach. Y uno dice, él es el profeta como Moshe, como el Eterno había profetizado de él en Devarim capítulo 18, profeta como tú, les levantaré del pueblo. Y ahora aquí él está apareciendo en la fiesta de Hanukkah. Y vuelven y aparecen estas piedras que habían sido utilizadas en el altar, pero que este altar, debido a que fue profanado, fueron puestas a un lado. Y ahora vuelve a aparecer aquí en Yohanan 10. Una vez más los judeanos recogieron piedras para apedrear. Muchas obras excelentes de la presencia de mi Padre en mí les he mostrado. ¿Por cuál de estas obras me van a apedrear? Los judeanos respondieron, no es por las obras excelentes que te estamos apedreando, sino porque blasfemas, porque siendo hombre te haces Eloah. Donde dice, ¿y a qué horas él blasfemó? ¿Cuál es la blasfemia? ¿Qué es lo que están diciendo aquí a Yeshua desde el 22? Mire cómo está la narración. Entonces llegó la fiesta de Hanukkah en Jerusalén y era invierno. Y Yeshua estaba caminando por el atrio del templo en el pórtico de Shlomo. Los judeanos le rodearon y le dijeron, ¿por cuánto tiempo más mantendrás nuestras almas en suspenso? Si tú eres el Mashiach, dilo claramente. Esta es la pregunta que se le está haciendo a él en Hanukkah, en esta fiesta de Hanukkah. Si eres tú el Mashiach, dilo
claramente. Esto, mis hermanos, es de importancia absoluta. ¿Por qué? Porque en el pensamiento hebreo, en el pensamiento judío antiguo, se creía que el Mashiach era el mismo eterno. Esa es la luz que nos pasaron nuestros hermanos judíos del verdadero judaísmo, no del judaísmo de los filisteos, del tiempo de Yeshua, sino de los sabios del segundo templo, porque durante ese tiempo del segundo templo se tenía claro el concepto de que Elohim iba a venir, de que el Mashiach es Elohim mismo. Y esa es la pregunta que le están haciendo aquí en Hanukkah. Si tú eres el Mashiach, dilo claramente. Ahora, ¿qué creen que le respondió Yeshua? Ellos estaban preguntando si él es el Mashiach. ¿Qué les dice Yeshua? Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Os lo he dicho. Os lo he dicho. ¿Tú eres el Mashiach? Sí, bueno, yo les he dicho que yo soy el Mashiach. Os lo he dicho y no creéis. Hasta hoy, mis hermanos, estamos en esta lucha por la emuná. Porque la mayoría de los que se dicen ser mesiánicos no creen que Yeshua sea el mismo eterno. No creen que Él sea Adonai. No creen que Él es Elohim. Si ese es el pensamiento de aquellos que de verdad conocían la Torá. Y ahora Yeshua aquí le está diciendo, yo lo he dicho y ustedes no creen. Pero no creen porque no son mis ovejas, como les dije, porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y les daré vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es mayor que todas las otras cosas y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos Ejad, uno, el mismo. Yo y el Padre somos uno. ¿Recuerdan cuando Felipe le pregunta también a Yeshua, muéstranos al Padre y nos basta? Y le ¿cómo así que muéstranos al Padre? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ve a mí, ve al Padre. Yo y mi Padre somos uno, el mismo, somos Ejad. Ahora, una vez más, los judeanos recogieron piedras para apedrearlo. Y Yeshua les dice, muchas obras excelentes de la presencia de mi Padre en mí les he mostrado. ¿Por cuál de estas obras me van a apedrear? Los judeanos respondieron, mire, no es por las obras excelentes que te estamos apedreando, sino porque blasfemas. ¿Cuál es la blasfemia? Él está diciendo que es el Mashiach, pero mire lo que están entendiendo ellos. Blasfemas, ¿por qué? Porque siendo hombre te haces Eloá. ¿Por qué? Porque este es el pensamiento correcto de la mesianidad del Mashiach, que el Mashiach es el mismo Eloá. Eso es lo que le está explicando aquí en la fiesta de Hanukkah. Y Yeshua les dijo, ¿no está escrito en vuestra Torá? Esto, mis hermanos, es lo más importante. Entender lo que está escrito en la Torá. La Torá es la autoridad para entender al Mashiach. Él les dice, no está escrito en vuestra Torá, he dicho, ustedes son Elohim, en el Salmo 82, 1 al 8. Esa es la pelea. Y eso está diciendo, bueno, pero si en la Torá está escrito que ustedes son Elohim, ¿por qué se asombran que yo sea Elohim? Y eso que ellos mismos están diciendo aquí, no es por las obras excelentes. Él hacía obras excelentes, pero no era por las obras excelentes, sino supuestamente porque él estaba blasfemando. ¿Cuál era la blasfemia? Que siendo hombre
Sí, hacía Eloá. Uno dice, ¿a qué horas? ¿Cuándo él dijo que era el Mashiach? Porque ese es el Mashiach. El Mashiach es Eloá. El Mashiach es el mismo Elohim. Y por eso a él lo acusan de blasfemo. Pero es que él no es blasfemo. Él es Eloá. Y Yeshua ahora comienza a instruirlos también con relación a lo que está escrito en la palabra también. No está escrito en el Tanaj: he dicho, ustedes son Elohim. Sí, él llamó Elohim a esos hombres porque la palabra de Elohim estaba con ellos y la escritura no puede ser destruida. Están diciendo: al que el Padre apartó como Kadosh y envió al mundo, blasfemas porque yo dije soy el Ben Elohim. Si yo no estoy haciendo las obras que reflejan el poder de mi Padre en mí, no deberían creerme. Pero si las obras que estoy haciendo reflejan el poder de mi Padre, a pesar de que no creen en mí, crean en esas obras para que entiendan de una vez y por todas que el Padre está unido a mí y yo estoy unido a mi Padre. Que yo y el Padre somos Ejad, somos uno, el mismo. Y otra vez buscaron apoderarse de él y él escapó de sus manos. El verso 40. Y se fue más allá del Yarden, donde al principio Yohanan sumergía, y se quedó allí. ¿Qué había allá? ¿Por qué Yeshua se va para esos lados? ¿Qué es lo que hay en ese lugar? Y él se fue más allá del Yarden. Vea el mapa, registre usted mismo en el mapa. Él se fue debido a que lo sacaron de la festividad de Hanukkah, no lo dejaron participar y se fue más allá del Yarden. ¿Qué es lo que hay por esta zona donde él se queda durante todo este tiempo después de Hanukkah? Qumran. Y eso es otra historia que en algún momento vamos a hablarla también. Y el 41 dice: y mucha gente vino a él y decían. Yohanan en verdad no hizo ningún milagro, pero todo lo que Yohanan dijo que de este hombre es verdad. Y muchos creyeron en él. Muchos creyeron que él es el Mashiach, que él es Elohim, que él es el mismo Adonai. Y esta luz, mis hermanos, con relación a que Yeshua es el mismo Elohim, fue revelada en Hanukkah. Por eso la palabra dice que Adonai es luz, Elohim es luz. Pero Yeshua también dijo: yo soy luz, yo soy la luz del mundo. Y Hanukkah, como es la fiesta de las luces, tiene que revelarse eso a cada uno de nosotros, afianzarse en cada uno de nosotros, que al hablar de el Mashiach, al hablar de la mesianidad de Yeshua, estamos hablando de la divinidad de Yeshua. Estamos hablando de que él es el mismo Elohim, que él es el mismo Eloah, que ha venido hasta nosotros y se presenta en Hanukkah para dar esta maravillosa revelación. Y esperamos que a cada uno también de ustedes, mis hermanos, llegue esta luz de lo que el Mashiach está haciendo aquí en la festividad de Hanukkah. Ahora, después de analizar estas porciones, vamos a ir a las profecías del libro de Daniel. Así como las profecías de Yeshua, que establecen un puente de contacto entre los acontecimientos históricos de Hanukkah y el fin de los tiempos. Yeshua es el que establece este puente de contacto entre Hanukkah y el fin de los tiempos. La llave para entender el libro de Daniel sobre el fin de los tiempos es Hanukkah. Hanukkah es la llave maestra que decodifica el libro de Daniel y nos permite entender el fin de los tiempos. Vimos que Daniel escribió muchas profecías sobre Antíoco y su impiedad. Y vamos a ver
un compendio de las profecías que habló Daniel con relación a Antíoco y su impiedad. La visión de Daniel en el capítulo 8, desde el 1 al 14, que se explica en los versos 20 al 27, estas profecías se cumplieron con la ascensión y la caída de Alejandro el Grande. Esto lo vimos en el primer mensaje. Y la división del imperio griego en 4 partes. El pequeño cuerno que propagó la iniquidad en Israel y profanó el santuario. Ese cuerno pequeño es Antíoco, de acuerdo con todos los hechos ya expuestos en la primera parte de este estudio. Las 2300 tardes y mañanas, 2300 tardes y mañanas, en que el templo en Jerusalén, como lo registra Daniel 8, 13 y 14, estas 2300 tardes y mañanas se relacionan con el tiempo en que Antíoco hizo cesar los sacrificios al Eterno, determinando la realización de sacrificios idólatras, como lo vimos en el primer libro de Macabeos, capítulo 1, del 40 al 64. También en el capítulo 4, 36 al 61. Y en segunda de Macabeos, 10 del 1 al 8. No les voy a leer estas porciones porque ustedes ya tienen ahí el libro de los Macabeos para que ustedes lo puedan leer. Como la Torá determina que las ofrendas en el santuario sean hechas al amanecer y al atardecer. ¿Recuerdan estas ofrendas continuas, el sacrificio continuo al amanecer y al atardecer, como lo registra el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 29, 38 y 43? 2300 tardes y mañanas, 2300 tardes y mañanas, equivale a 1150 días, que es aproximadamente el periodo de 3 años y medio. Durante este periodo, los israelitas no pudieron ofrecer sacrificios, ya que el templo estaba bajo el dominio de Antíoco. Esto es lo que registra el primer libro de Macabeos en el capítulo 1, del 41 al 64. Durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que habla también de 3 años y medio, Daniel escribió que alguien, en este caso Antíoco, iba a proferir insultos contra el Altísimo, persiguiendo a los santos e intentando cambiar los tiempos y la Torá, como dice Daniel 7:25. Lo que de hecho ocurrió y nos lo narra en el primer libro de Macabeos, capítulo 1, del 10 al 64. La profecía sobre Antíoco en Daniel capítulo 11, 21 al 27 fue cumplida a través del libro de los Macabeos y lo registra primer libro de Macabeos 1, 16 hasta el 19. Daniel profetizó sobre la furia de Antíoco contra el pacto santo, o sea, contra la Torá, y sobre la colocación de la abominación de la desolación en el templo, que fue la puesta ahí del ídolo del dios Zeus. Lo registra Daniel 11, 28 al 35. Lo que se concretó ahí históricamente en Primera de Macabeos, capítulo 1, 20 al 64. Se percibe claramente que Daniel está profetizando sobre los hechos relativos a Antíoco que culminaron con la revuelta de los Macabeos y la institución de la fiesta de Hanukkah. Sin embargo, Daniel recibió la revelación de que tales hechos ocurrirían también al final de los tiempos. Y por eso es importante para nosotros entender las profecías de Daniel a la luz de la fiesta de Hanukkah. En el libro de Daniel, capítulo 8,
Dice el verso 17: Él vino hasta donde yo estaba parado, y al acercarse fui golpeado con sobrecogimiento y caí de bruces, pero él me dijo: Hijo de hombre, entiende que la visión es para un tiempo señalado. O sea, es para el fin de los tiempos. Y en el 19 dice: Y dijo: Yo te voy a explicar lo que pasará al final del periodo de la ira, o sea, de la gran tribulación, porque la visión es aún para un tiempo señalado. En Daniel capítulo 10, en el verso 14, leemos así: Y yo he venido para informarte lo que ha de suceder a tu pueblo en el Aharit Hayamim, o sea, en el final de los tiempos, porque la visión es aún por muchos días. En el 11:35 de Daniel, 11:35, dice: Aún algunos de ellos con discernimiento tropezarán, así que algunos serán refinados como con fuego, y para probarlos, para que ellos sean manifestados en el Aharit Hayamim, porque el asunto es aún para un tiempo dispuesto. Ese Aharit Hayamim está hablando de el fin de los tiempos. En el verso 40 de Daniel 11 dice: Cuando el tiempo del fin venga, el rey del sur arremeterá contra el rey, mientras el rey del norte lo atacará como un torbellino, con carruajes y con caballería, y con muchos barcos. Él invadirá países, los demolerá y seguirá su curso. Y en el 12:9 de Daniel: Pero él dijo: Ve por tu camino, Daniel, porque estas palabras han de permanecer secretas y selladas hasta el tiempo del fin. Ya vimos entonces que estas profecías tendrían un doble cumplimiento: el cumplimiento para los tiempos de Antíoco, pero también el cumplimiento pleno en el final de los tiempos. Y esto es lo que necesitamos entender. Ahora, si usted no ha estudiado el libro de Daniel, le pedimos que revise el estudio sobre Daniel, el profeta de nuestros días, que son 8 mensajes que nos ayudan a ubicar nuestros días por medio de la luz que Daniel da a través de sus profecías. Daniel, el profeta de nuestros días. Es muy interesante este estudio para que usted lo pueda entender a cabalidad. Aquí estamos tocando los asuntos de Hanukkah, y para entender todas estas profecías que se desarrollan a través de Daniel, del libro de los Macabeos, de Mateo, del libro de Revelación. Entonces, los hechos que profetiza Daniel van a tener, según estas profecías, 2 tiempos de cumplimiento: uno en los tiempos de Antíoco y el otro en los tiempos del fin. Las profecías de Daniel tienen cumplimiento en 2 momentos, tanto en la época de los Macabeos con Antíoco, como en nuestros días. Son visiones proféticas sobre acontecimientos similares que ocurren en 2 periodos históricos. Es decir, muchos episodios que ocurrieron con los Macabeos se repetirán. Entonces, estudiar los libros de los Macabeos es de suma importancia, porque al final de los tiempos todo sucederá de forma similar. Esto fue comprobado por el mismo Yeshua HaMashiach. Vamos al libro de Matityahu. En el libro de Mateo, capítulo 24. En el libro de Marcos, capítulo 13. Capítulo 24 de Mateo y capítulo 13 de Marcos. Y Yeshua está hablando
sobre el tiempo del fin. Y en medio de el discurso que él está haciendo, dice: cuando pues veáis que la abominación de la desolación, de la que habló el profeta Daniel. Cuando pues veáis que la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel está en el lugar Kadosh, quien le entienda. Cuando vea la abominación de la desolación que fue predicada por Daniel el profeta. Cuando esta abominación está donde no debe estar, quien le entienda, entonces los que estén en la región de Yehuda, de Judea, huyan a los montes. Marcos 13:14. Ahora bien, si Yeshua y sus discípulos sabían que hace casi 200 años, o sea, desde los tiempos de Antíoco hasta los tiempos de el Mashiach en la carne, y Yeshua y sus discípulos sabían lo que había ocurrido hacía casi 200 años. La abominación de la desolación, que fue cuando la estatua de Zeus fue colocada en el templo, ahí en Jerusalén, cumpliendo la profecía de Daniel, porque Yeshua habla de tal profecía de Daniel. Pero también Yeshua dice que se refiere al futuro, porque Yeshua quiso dar a entender este mensaje. Y Yeshua lo que quiere que entendamos es esto: así como la abominación de la desolación fue instalada en el templo en el pasado, ahí en los tiempos de Antíoco, de la misma manera esto sucederá en el futuro. Quien le entienda. En otras palabras, el Mashiach enseñó que los escritos proféticos de Daniel se repetirían en el fin de los tiempos, como vemos que a través del libro de Daniel se repite. Y vino cerca de donde yo estaba, y viéndole me amedrenté, me atemoricé y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque esta visión sucederá al final del tiempo. Dice Daniel 8:17. He aquí te haré saber lo que ha de suceder en el último tiempo de la ira, porque él pertenece al tiempo determinado del fin. Daniel 8:19. Ahora he venido para hacerte entender lo que ha de suceder a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es todavía para muchos días. Daniel 10:14. Entonces, Yeshua también nos estaba explicando, y por eso es tan importante para nosotros entender Hanukkah, entender el libro de los Macabeos, porque sencillamente esa historia se va a repetir. Y es lo que vamos a entender a través de Hanukkah. Los hechos vivenciados por los Macabeos en la época de Antíoco otra vez ocurrirán, pero ocurrirán ahora con el anti-Mashiach. ¿Por qué? Porque Antíoco es el prototipo del anti-Mashiach, del anticristo. Antíoco y su obra, Antíoco y todo lo que él hizo, es toda una profecía del cuadro apocalíptico, el cual será encabezado por el anti-Mashiach. Antíoco fue un gran enemigo de la Torá. Dice en el libro de los Macabeos: entonces el rey Antíoco publicó para todo el reino un edicto, prescribiendo que todos los pueblos formaban un solo pueblo y que abandonaran sus leyes particulares. Todos los gentiles se conformaron con esa orden del rey, y muchos de Israel adoptaron su religión, sacrificando a los ídolos y violando el Shabbat.
Por intermedio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y a las ciudades de Judá cartas, prescribiendo que aceptaran las costumbres de los otros pueblos de la tierra. Suspendió los holocaustos, los sacrificios y las libaciones en el Beit Hamikdash. Violó los Shabbatot y las fiestas, profanó el santuario y todo lo que es santo. Erigió altares, templos e ídolos, sacrificó cerdos y animales inmundos, dejó a sus hijos incircuncidados y profanó sus almas con toda clase de impurezas y abominaciones, para obligarnos a olvidar la Torá y a transgredir sus mandamientos. Todo aquel que no obedecía la orden del rey sería muerto. Esto lo registra en el primer libro de Macabeos, capítulo 1, del 41 al 50. El rey Antíoco hizo construir sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. También en las otras ciudades de Judá se erigieron altares idólatras, y a las puertas de las casas y en las plazas que quemó incienso a los dioses. En cuanto a los libros de la Torá, los que les caían en sus manos eran rasgados y lanzados al fuego. Primer libro de Macabeos 1, 54 al 56. Esta obra, mis hermanos, esta obra tan perversa fue liderada por Antíoco. Pero es solamente una prefigura, ya pasó, y así pasó. Pero Yeshua está diciendo que esto mismo pasará en nuestros días, al final de nuestros días. La hostilidad de Antíoco con respecto a la Torá fue tan feroz que los libros de los Macabeos narran la apostasía que se instaló ahí entre los judíos. Toda esta apostasía, adoptaron otros dioses, practicaban costumbres paganas, celebraban las fiestas de los dioses extranjeros, no guardaban los mandamientos de la Torá, profanaron el Shabbat, no circuncidaban a sus hijos al octavo día, comían animales impuros, practicaban inmoralidad sexual, realizaron varias conductas contrarias a la Torá. Esta fue la apostasía que Antíoco estableció en el pueblo de Israel. Teniendo en cuenta que Antíoco era contrario a la Torá y obligó a los judíos a no cumplir sus mandamientos, Daniel profetizó que él, Antíoco, tiró a la tierra la verdad, como dice Daniel 8:12. A la luz de las escrituras, la verdad es la Torá, infiriéndose de ahí que Antíoco arrojó la Torá al suelo, o sea, la despreció. Citaremos textos que comprueban que la Torá es la verdad. Salmo 119, 151 dice: tu justicia es una justicia eterna. Tú estás cerca, Adonai, y todos tus misbot, todos tus mandamientos son verdad. De ahí se concluye que Antíoco es el símbolo de la transgresión a la Torá. En los escritos del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto, hay una contraposición entre la verdad, la Torá, y la mentira, que es la negación de la Torá, entre Yeshua HaMashiach y el antimesías, que es el anticristo conocido en el cristianismo. Veamos así. Yeshua vino para enseñar la verdad, es decir, él vino para enseñar la Torá, como dice Mateo 5, 17 al 19. Él dice: no pase ni siquiera por su mente que he venido a abolir la Torá o los profetas. Yo no vine para abolirlos, yo vine a darle la interpretación correcta y a cumplirlos a cabalidad. Y Yeshua vino a enseñar la verdad, él vino a enseñar la Torá.
es que en esto se basa todo el Brit Hadashah, en la Torah. El 95% del Brit Hadashah es la Torah, porque las enseñanzas de Yeshua se basan en la Torah. Entonces, si la Torah es la verdad, entonces la mentira significa la negación de la Torah. Y el que propaga la mentira, es decir, la invalidación de la Torah, es Hasatán. Desde el principio, Hasatán fue un asesino y nunca se aferró a la verdad, nunca se aferró a la Torah, porque no hay verdad en él. Cuando habla de su carácter, porque es mentiroso y de hecho el padre de la mentira, como lo registra Yohanan 8:44. Hasatán es el engañador de todo el mundo, como dice Apocalipsis 12:9. En los manuscritos en griego del Nuevo Testamento aparece la palabra anomos, que de acuerdo con el diccionario Strong, en los párrafos 459 y 460, tiene el sentido de destituido de la ley mosaica, es decir, sin la Torah. Esta palabra anomos, sin la Torah, destituido de la ley mosaica. Y también significa que se desvía de la ley, que se desvía de la Torah, en el sentido de que no se trata de un acto de fe, sino de un acto de fe ignorando la Torah, ignorando la ley, ignorando la disciplina. Entonces, anomos es aquel que vive contrariamente a la Torah. Vemos algunos textos bíblicos en que consta el término anomos. En los manuscritos en griego, dice en Mateo 7:23, por ejemplo, en el texto griego: entonces yo, Yeshua, les diré abiertamente en la cara: nunca os conocí, apartaos de mí vosotros que practicaron anomos, obras contrarias a la Torah. El Hijo del Hombre enviará a sus malachim, y ellos sacarán de su reino todo lo que hace pecar y aquellos que hacen anomos, aquellos que hacen obras contrarias a la Torah. Mateo 13:41. Aparecerán varios profetas y engañarán a muchas personas, y por multiplicarse anomos, lo que es contrario a la Torah, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:11 y 12. Es interesante observar que el texto que habla sobre la venida del anti-Mashiach, el anticristo, declara que él es el propio anomo, que el anticristo, el anti-Mashiach, es el propio anomo, contrario a la Torah, enemigo de la Torah, porque ya se opera el misterio de anomos, y entonces será revelado el anomo, el enemigo de la Torah, a quien Adonai destruirá por el soplo de su boca y aniquilará por el resplandor de su venida. Aquel cuya venida es según la eficacia de Hasatán, con todo el poder y señales y prodigios de mentira, y con todo el engaño de la injusticia para los que perecen, porque no recibieron el amor de la verdad para salvarse. Y por eso Elohim les enviará la operación del error, para que crean en la mentira, para que sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, para los que no creyeron a la Torah, al Mashiach. El Mashiach es la Torah viviente. Antes tuvieron placer en la injusticia. Es lo que registra Segunda de Tesalonicenses 2, desde el 17 hasta el 12. En el pasado, Antíoco hostilizó la Torah. El anti-Mashiach hará lo mismo. No obstante, ya en el primer siglo existían personas que eran anti-Mesías, enemigas del Mesías y enemigas de la Torah.
Como dice Yohanan Aleph, primera de Yohanan 2:18, hijitos, es ya la última hora, y como oísteis que viene el antimesías, también ahora muchos se han hecho antimesías, por lo cual conocemos que ya es la última hora. En efecto, desde el final del primer siglo surgió la religión, poco a poco, ¿no? La religión denominada cristianismo. Vea usted el mensaje completo con respecto a la historia del cristianismo. Esto comienza a surgir desde el final del primer siglo y figura al lado de otras falsas religiones, todas enemigas de la Torá, es decir, los falsos maestros que enseñan la invalidación de la Torá. Actúan como antimesías, sin prejuicio de que en el futuro se manifieste el antimesías, que será alguien con el mismo grado de impiedad de Antíoco. Ahora usted está entendiendo por qué es que necesitamos salir de Babilonia, por qué necesitamos salir del catolicismo, del cristianismo, de todas estas corrientes religiosas. Muchas de las prácticas helenistas de Antíoco fueron reproducidas por el cristianismo, fueron copiadas y establecidas por el cristianismo. El cristianismo es sencillamente como la continuación del ministerio de Antíoco, y eso es algo terrible. Miremos algunas de estas prácticas que las podemos ver en el cristianismo de hoy. Antíoco promovió la adoración a varios dioses. ¿Qué fue lo que adoptó el cristianismo? El cristianismo adoptó la maligna doctrina de la Trinidad, que enseña la existencia de tres dioses, de tres personas divinas, del Padre, del Hijo, del Espíritu. Tres dioses, cuando en verdad la Torá enseña que Adonai es uno, solo una persona, como está diciendo Yeshua, yo y el Padre somos uno, Ejad, el mismo. Esto, mis hermanos, es parte de las prácticas helenistas de Antíoco. La Trinidad es lo mismo. Antíoco promovió la adoración a varios dioses. Eso es lo que hacen muchos en el cristianismo. Antíoco diseminó prácticas paganas. El cristianismo adoptó innumerables elementos del paganismo. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, que es la fecha del nacimiento de diversas divinidades paganas. Prácticamente todos los dioses de las naciones nacen el 25 de diciembre. La Pascua cristiana, por ejemplo, en sustitución de la fiesta bíblica de Pesaj. La Santa Cena pagana en lugar del Seder de Pesaj. La adopción del calendario católico y no del calendario del Eterno, del calendario bíblico. La conmemoración del Año Nuevo, que es una fiesta consagrada al dios Janus. Antíoco prohibió la custodia de los mandamientos de la Torá. El cristianismo dice que la Torá fue abolida en la cruz por Jesús. Antíoco ordenó la profanación del Shabbat. El cristianismo sustituyó al Shabbat, previsto en las Escrituras, por el domingo, día de adoración del dios Sol. Antíoco combatió a la circuncisión en los niños. La religión cristiana es enemiga de la circuncisión de los hijos. Antíoco determinó la alimentación a base de animales impuros. En el caso de los cristianos, el cristiano puede comer cerdo, camarón y todos los demás animales impuros, lo que representa una clara violación a los misbot de la Torá, de Levítico capítulo 11. Antíoco diseminó diversas conductas contrarias a la Torá. El cristianismo es una religión divorciada de la Torá, de la fe genuina, practicada por Yeshua,
y sus primeros talmidim. Terminó abriendo una serie de enseñanzas sin base en las escrituras. Por ejemplo, la jerarquía eclesiástica. O sea, los sistemas de gobierno no son los que están en la Torá. El sistema de gobierno del catolicismo, el sistema del gobierno del cristianismo, o sea, el sistema pastoral, el sistema sacerdotal. Todo esto es de las religiones, no de la Torá, porque la Torá no enseña estas cosas, no enseña ese tipo de gobierno. Los hebreos identificamos a Antíoco como una figura de Nabucodonosor, de Nebuchadnezzar y de su imperio babilónico. Babilonia. Babilonia, recuerda que significa confusión. Y Babilonia es el símbolo de las falsas religiones que se oponen a la Torá de Adonai. Es por este motivo que las escrituras mandan salir de Babel, es decir, abandonar las falsas religiones, sus prácticas opositoras a la Torá, que salen de Babel, de Babilonia. Isaías 48:20. Manda esto, a salir de Babilonia. Jeremías 58, huye de Babel. Que no se pierda la vida, no se pierda por la iniquidad de ella, pues llegó el tiempo de la venganza de Adonai. Él retribuirá lo que ella merece. Tratábamos de curar a Babel, pero ella no puede ser sanada. Mis hermanos, usted no puede hacer nada con el cristianismo, no puede hacer nada, no se puede mejorar. La única manera es salir de ahí. Cada uno de nosotros debemos volver a nuestra fe original. Debemos volver a la fe transmitida por nuestros patriarcas, transmitida por la Torá, transmitida por el Mashiach, transmitida por sus emisarios. Cada uno de nosotros vuelva a su tierra, pues el juicio contra ella llegó. Jeremías 51, 6 y 9. La falsa religión de Antíoco engañó a muchos judíos. De igual modo, explica el libro de Revelación que las naciones son engañadas por Babel, Babel la grande, la madre de las prostitutas y de las obscenidades de la tierra. Babel es todo el conjunto de religiones. Aún en el capítulo 17 no habla solo de Roma. El capítulo 17 habla de Babel la grande, la madre de las prostitutas y de las obscenidades de la tierra. Eso incluye a todos los sistemas que se unirán para ser la única religión del antimashiach. Eso incluye el Islam, el judaísmo, el catolicismo, el cristianismo y las muchas otras religiones que se agregarán. Mire lo que ya se está haciendo en Medio Oriente, la construcción de un lugar de adoración común, según ellos. En el mismo lugar se ha construido una mezquita musulmana, una sinagoga y una iglesia. Es esto, mis hermanos, es Babel, es el engaño, es el engaño. Nosotros no estamos llamados a salir del cristianismo y entrar en el judaísmo. No, muchos no entienden, eso es Babel, eso es babilónico. Otros salen del catolicismo y se van al cristianismo. Eso es Babel. Otros van del judaísmo al islamismo, otros del islamismo al judaísmo. No, el Eterno dice, salgan de ahí, salgan. Porque la religión nos ha engañado a todos. ¿Y cómo salimos entonces? ¿Hacia dónde vamos? Al Eterno. Teshuvá es volver a Él, volver a la Torá, volver a sus prácticas, a sus fiestas. Por eso Él nos está trayendo toda esta luz a través de Antíoco. ¿Qué fue lo que atacó a Antíoco? ¿Qué fue lo que atacaron aún los mismos judeanos en Hanukkah? Al Mashiach. La Torá y el Mashiach. Eso es lo que atacará el anti-Mashiach. Ha caído
Y los reyes de la tierra se prostituyeron con ella, y de su amor incontenido por el lujo excesivo, los comerciantes de la tierra se enriquecieron. Eso es lo que ha hecho la religión. Es el mejor negocio. La religión es el mejor negocio. Antíoco fue responsable de propagar la apostasía, como dice Primera de Macabeos 2:15. Igualmente, mis hermanos, el antimashiach, él diseminará la apostasía. Él propagará la apostasía al final del tiempo, como está registrado en 2 de Tesalonicenses 2:3. En los escritos en arameo, la palabra traducida en 2 de Tesalonicenses 2:3, la palabra apostasía que aparece aquí en arameo significa rebelión. Una rebelión promovida contra Adonai Yeshua y su Torah. Esa será la rebelión del fin de los tiempos. Una rebelión ahora contra la obra redentora de Yeshua, contra su muerte, contra su resurrección, un ataque contra su persona, contra su nombre y contra la Torah, contra las fiestas y contra toda esta lista con la cual vemos que se fue Antíoco. La apostasía del fin de los tiempos quiere decir justamente que los hombres vivirán en desobediencia a los mandamientos del Eterno, contenidos en su Torah. En el tiempo de los macabeos hubo un sacerdote impío que se llamó Jasón, que adoptó prácticas abominables, como dice Macabeos 4:7 al 20. Por su parte, Pablo, mire lo que escribió Shaul en 2 de Corintios 11:4. No sé si usted ha leído ese verso, 2 de Corintios 11:4, y póngale mucha atención a esto. Dice aquí la palabra: porque si alguien viene y les habla de otro Yeshua, diferente al que nosotros le proclamamos, o si reciben un ruach diferente al que han recibido, o aceptan algunas llamadas buenas noticias diferentes a las buenas noticias que ya aceptaron, ustedes bien podrían haber sido ya convencidos. Uno dice, ¿qué? ¿Cómo así? Shaul podía ver aún que esto pasaría. Si alguien viene y les habla de otro Yeshua, diferente al que nosotros les proclamamos. ¿Cuál fue el Yeshua que nos proclamaron ellos? Bueno, pues el Yeshua que nos proclamaron los emisarios, mire cómo lo proclamaron. El legítimo Yeshua, porque si alguien viene y les habla de otro Yeshua diferente al que nosotros les proclamamos, ¿cuál fue el que nos proclamaron ellos? Bueno, pues ellos nos proclamaron a un Yeshua que guardaba la Torah, a un Yeshua que guardaba el Shabbat, a un Yeshua que celebraba las fiestas, a un Yeshua que comía comida kasher. Ellos nos presentaron al verdadero Salvador, a un judío que era maestro y practicante de la fe de los judíos, que nació no el 25 de diciembre, sino que nació en la fiesta de Sukkot. Un Salvador que predicaba en hebreo y que predicaba en arameo. Moreno, como todos los judíos, de cabellos negros. Se vestía con simá, con manto judío, y usaba tzitziyot, como manda la Torá.
Un Salvador que enseñó la Torá, que guardaba el Shabbat, que seguía la alimentación bíblica, es decir, la alimentación kasher, como lo vemos en Levítico 11. Un Salvador que celebraba las fiestas bíblicas. Y Yeshua, el Salvador judío, que vino para restaurar la Cajal, vino para restaurar la asamblea, la congregación de los hijos de Israel. Él mismo, este Salvador, fue circuncidado al 8º día y nunca habló nada en sus discursos contra la circuncisión en los niños al 8º día. Él, nuestro Salvador, que nos enseñaron a conocer sus emisarios, enseñó la obediencia a la Torá, enfatizó la ayuda a los necesitados, a la viuda, al huérfano, al extranjero. Combatía las tradiciones humanas contrarias a las Escrituras. Sus enseñanzas se aproximan en gran parte a los esenios, o sea, a toda esta literatura que hoy encontramos en Qumran. Las enseñanzas de los de Qumran son muy parecidas a las enseñanzas de Yeshua. Aún algunas enseñanzas también de los fariseos, que eran las dos grandes ramas de la fe practicada por Israel, la de los esenios y la de los fariseos. Aunque los fariseos, el problema era la cantidad de tradiciones humanas que habían agregado. Y Yeshua volverá por segunda vez para establecer su reino desde Jerusalén. Y Yeshua llamó a las personas al amor, que implica la obediencia a la Torá en términos concretos. Este Yeshua, el verdadero Yeshua, el Salvador de Israel, tiene una novia y esa novia se llama Israel. Entonces, Shaul, ¿qué está diciendo? Porque si alguien viene y les habla de otro Yeshua diferente al que nosotros les proclamamos. Hoy, mis hermanos, bendito sea nuestro Adonai Yeshua, que nos ha traído su luz. Y lo podemos ver ahora sí, podemos ver a nuestro Salvador. Lo podemos conocer. Pero Shaul ya nos advertía, porque si alguien viene y les habla de otro Yeshua diferente al que nosotros les proclamamos, o si reciben un ruach diferente al que han recibido, o aceptan algunas llamadas buenas noticias diferentes a las buenas noticias que ya aceptaron, si aceptan algunas buenas noticias diferentes, que dice, ustedes bien podrían haber sido ya convencidos. La Iglesia Católica Apostólica Romana creó un Salvador, creó un Cristo, pero este Cristo romano es contrario al verdadero Salvador que proclamaron los emisarios de Yeshua. Porque si alguien viene y les habla de otro Yeshua diferente al que nosotros le proclamamos, bueno, pues la Iglesia romana ha predicado de otro Salvador, de otro diferente al que nos pasaron los emisarios. ¿Por qué? Porque ellos hablan que su Cristo vino a abolir la Torá. Su Cristo vino a sustituir el Shabbat por el domingo. Vino a autorizar la ingesta de alimentos impuros y comer de todo y muchas otras cosas más. Entonces, se trata de lo que está diciendo aquí Shaul. Si alguien viene y les habla de otro Yeshua diferente al que nosotros les proclamamos. Entonces, mis hermanos, que el Eterno nos ayude a ver, a conocer a nuestro Salvador. ¿Cuál es el que ha proclamado Roma? Un falso Cristo, creado por el paganismo romano, fundador de una nueva religión llamada cristianismo. Nació el 25 de diciembre
predicaba en griego, era rubio, de ojos azules, se vestía con ropas romanas, blancas y rojas, vino para anular la Torá, abolió el Shabbat, sustituyéndolo por el domingo, permitió la alimentación a base de animales impuros, abolió las fiestas bíblicas y las sustituyó por fiestas paganas como Navidad, Año Nuevo, Pascua Cristiana, Semana Santa y de ahí para allá. Este otro que dice Shaul, que es falso, fundó la iglesia, la otra novia, según creen sus seguidores. Abolió el pacto de la circuncisión. Enseñó que quien guardara la ley, la Torá, sería maldito. Valoró las tradiciones humanas y sin respaldo bíblico, tanto que las tradiciones fueron posteriormente adoptadas por los padres de la iglesia. Las enseñanzas de este falso Cristo se basan en la filosofía griega romana. Según ellos, se quedará reinando en el cielo, a donde llevará a todos sus seguidores en un supuesto rapto. Enseñó un amor meramente abstracto, subjetivo, independiente del contenido de la Torá. Según ellos, el nombre de su novia es la iglesia. Entonces, esto, mis hermanos, muestra que existe un falso Mesías al cual millones siguen hoy. Esto, mis hermanos, es impresionante. Cómo el Eterno en este tiempo nos está trayendo su luz de una manera nítida para que no seamos engañados, mis hermanos, para que no seamos engañados y podamos caminar en este tiempo en la restauración de verdad de lo que Él quiere. Porque hoy muchos se han perdido del mapa, y no saben hacia dónde es que van. Muchos deciden más bien regresar atrás. Entonces, mis hermanos, que el Eterno nos ayude con toda esta luz a enderezar nuestras sendas, a caminar de manera correcta en este tiempo, en seguirlo, como dice el libro de Revelación, seguir al Mashiach a donde quiera que él vaya, fuera de las religiones, mis hermanos. Entonces, que el Eterno nos ayude en esta festividad de Hanukkah a conocer estos detalles y que nuestras vidas, mis hermanos, nuestros ministerios, nuestro llamamiento, el llamamiento de cada uno, sea encaminado por la luz del Mashiach y por la luz de la Torá.